a que los niños salgan. Le animo a que tome su Biblia, por favor, mis hermanos, en Hebreos capítulo 6. Vamos a seguir exponiendo estos pasajes. Nuestro verso a exponer es el verso 17. Nuestro mensaje lleva por título Más de lo que se requiere. Hebreos capítulo 6, verso 17. En nuestro mensaje anterior, mis hermanos, consideramos la maravillosa condescendencia del Señor al hacer un juramento. Esto fue lo que expusimos la semana pasada. Dijimos que Dios, al jurar por sí mismo, nos dio a conocer la sencillez, la simpleza de su corazón, pues a pesar de ser infinitamente superior a nosotros, se conduce con la nobleza de un caballero y se muestra respetuoso a sus criaturas al participar Él de nuestras formas. Esto cuando Él hizo un juramento. Resaltamos el hecho también que cuando Dios juró a Abraham, no lo hizo bajo las mismas circunstancias por las cuales nosotros juramos. Dios es verdadero, Él es veraz, es imposible que se arrepienta, es imposible que mienta. No lo hace como en el caso de nosotros. Él juró con el propósito de proveer a nuestras almas volubles, inconstantes, las más grandes de las seguridades. Con este propósito es que Él jura. Aprendimos también la semana pasada que los hombres juran y aceptan juramentos para suplir una carencia humana. Esta carencia humana es el desconocimiento de las cosas futuras, el desconocimiento de las motivaciones del corazón de los hombres, la impotencia humana para vengarse de aquel que escape en caso de haber incumplido un juramento. Todas estas limitaciones humanas despiertan, como dijimos, en nosotros incertidumbres. Estas incertidumbres que traen final a través del juramento, se dan fin a través de jurar, y las controversias, de acuerdo a las Escrituras, así se confirman de esta manera. Y dijimos también que dichos juramentos deben ser hechos solamente en el nombre de Dios, y deben de ser así porque al invocar a Dios por medio de un juramento, reconocemos ciertas excelencias, ciertos atributos que le pertenecen solamente a aquel que es Dios, como lo es amar. Él ama la verdad, ama la justicia, ama la integridad, ama la honestidad. Y al jurar en el nombre de Dios, se reconoce que Él tiene estas características, esta excelencia, y también se reconoce esa capacidad única para conocer el porvenir, para conocer las verdaderas intenciones del corazón del que jura, y también se reconoce que Dios tiene poder para vengar al que jura falsamente y hacer justicia al que inocentemente depositó su confianza en un juramento. Todas estas cosas, mis hermanos, abordamos en nuestro mensaje anterior. Ahora, nuestro escritor continúa desarrollando su mensaje y ahora agrega en el verso 17 una razón mucho más profunda por la cual Dios estuvo dispuesto a hacer un juramento. Mis hermanos, le animo a poner atención, porque el propósito de este mensaje es consolar el alma. Dice el verso 17, y estas son las razones por las cuales Dios hace un juramento con el hombre. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Qué es lo que está diciendo? Primero que nada, mis hermanos, nuestro escritor está exaltando la soberanía de Dios sobre sus decisiones, agregando que por el hecho de que Dios haya querido participar de nuestras formas al jurar, no significa que Él se vio en la necesidad de hacer uso de nuestras costumbres, como lo es jurar.
Tampoco significa que Dios hizo esto motivado por algo fuera de sí mismo, sino que Él ha jurado y lo ha hecho de esta manera porque así quiso. Es lo que dice, por lo cual, queriendo Dios, punto. Dios no requiere, mis hermanos, ningún otro motivo fuera de sí mismo para hacer cuanto ha querido. Así, de su sola voluntad, de su libre gracia, se propuso sellar con un juramento todo el bien que se propuso a hacernos. Así lo ha querido. Y esto es lo que nuestro escritor agrega ahora a su mensaje. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento, selló sus palabras. En otras palabras, Dios de su puro placer se ató a sí mismo por medio de un juramento para hacer lo que Él desea. Este es el fundamento, mis hermanos, de todo el bien de los hombres. Todo el bien que puede venir sobre nosotros, este es su fundamento. Así Dios lo quiso. No hay otra razón fuera de Él por la cual haya encontrado este motivo. Esta es la razón. Y esta es una verdad, mis hermanos, muy profunda de sondear. Dios, quien no puede fallar. Dios, quien no puede mentir, pone sobre su misma palabra una atadura, un juramento. Pero como hemos advertido, cuidado, mis hermanos, que pensemos que Dios hace juramentos bajo los mismos términos con los que los hombres hacen. Los hombres en asuntos de peso tienen necesidad de hacer juramentos. ¿Por qué? Por nuestra tendencia a incumplir nuestra palabra. Por eso se demandan juramentos de nosotros los hombres. Pero Dios es imposible que mienta. Es imposible que falle. Es imposible que Él deje salir una palabra de su boca a la ligera. Y juró, porque así lo quiso. Jesús dijo en Mateo 11:25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, así te plació. Para hacer todo cuanto ha hecho Dios a favor de los hombres, no necesita ninguna motivación fuera de sí mismos. No necesita que seas mejor. No necesitas que seas peor. Él encuentra su motivación dentro de sí. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Esto, mis hermanos, mis hermanas, es digno de nuestra admiración y alabanza. Y no solamente de esto, mis hermanos, también es una de las más grandes razones para descansar en Dios con toda confianza. ¿Por qué? Porque si Dios ha hecho todo cuanto ha querido hacer, por el solo deseo de su voluntad, esto quiere decir, mis hermanos, que su favor, su bendición sobre nosotros no depende de nosotros. No depende de lo que hagas o de lo que dejes de hacer. Él lo hace porque así lo quiso. No hay una razón externa fuera de Dios que le motive a hacer todo el bien que se propuso hacerte. No hay nada fuera de sí mismo que le obligue, mis hermanos. ¿No es esto maravilloso? Mis hermanos, sí, hay veces que yo cuando estoy preparando el sermón y estas cosas vienen a mi mente, lloro por unos minutos. No se entienden a la simple vista. Necesitamos digerir estas palabras, la importancia de lo que el Señor nos está tratando de decir. Esto es maravilloso, mis hermanos, que Dios, a pesar de lo que somos, se ha propuesto bendecirnos de toda forma inimaginable. Esto quiere decir que Dios no pone los ojos sobre nosotros para entonces determinar qué tan poco o qué tan mucho nos va a favorecer. No.
Él tiene los ojos sobre sí mismo. Él tiene los ojos sobre lo que Él ha hablado y se asegurará de cumplir todo aquello que por su nombre ha jurado. Esta es la libre y voluntaria atadura que Dios ha puesto sobre sí. Satanás querrá mentirnos, mis hermanos. Constantemente nos hará creer que Dios es como un hombre, que Él responde de acuerdo a lo que hacemos o dejamos de hacer. Nos incitará a pensar que sus promesas, sus tratos con el hombre, sus pactos dependen de nuestro buen desempeño. Nos envolverá al punto de que comencemos a ver hacia nosotros mismos. Y entonces, cuando esto hagas, comenzarás a dudar de tu salvación. Comenzarás a dudar y pensarás, ¿acaso Dios me bendice? Cuando entonces tú pones tus ojos en ti mismo, mis hermanos, comenzarás a llenarte de desconfianza, de ansiedades, de incertidumbres, de presiones, etcétera, etcétera. Se pone en tela de juicio lo que Dios ha prometido. Cuando volteas y ves a ti. Muchos, mis hermanos, por esta razón se mantienen titubeantes en su fe. Y de alguna manera responsabilizan a Dios y piensan, si tan solo Dios hiciera algo, o si tan solo Dios hiciera tal cosa, yo estoy seguro que no sería tan débil en la fe. Pero lo que estos ignoran, mis hermanos, es que Dios ya lo hizo. Y lo ha hecho abundantemente. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, de su voluntad, de lo que Él ha planeado, interpuso juramento. Aquí nuestro escritor nos dice que para que nuestra fe sea fortalecida, Dios ha hecho más de lo que se requiere. Dios ha ido más allá de lo necesario. Ha hecho mucho más de lo que se espera para convencernos de que ha hablado con la verdad. Él ha hecho mucho más. Para entender, mis hermanos, lo que nuestro escritor quiere decirnos, primero debemos recordar otra vez que Dios es fiel. Debemos recordar que Dios es verdadero. Debemos recordar que es imposible que Él mienta. No hay variación, no hay alteración en su persona, en su carácter. No se puede arrepentir. Esto debe de estar bien firme en nuestras mentes. Por lo tanto, con solo esto, mis hermanos, es suficiente para todos nosotros con que Él dé a conocer lo que hará. Después de esto, no se necesita más garantía que su palabra. Y todas estas excelencias, mis hermanos, como lo son su veracidad, su fidelidad, su voluntad, son eternamente firmes, porque cada una de ellas se sostiene en la inmutabilidad de su carácter. Así podemos decir que su palabra es inmutable, su fidelidad es inmutable, su veracidad es inmutable, su voluntad es inmutable. Esto es una razón de gran peso, mis hermanos, para mantenernos confiando. Es una razón abundante. Pero ¿qué es lo que nos está tratando de decir nuestro escritor? Esto es una verdad. Dios es veraz, Dios no miente, no hay alteración en su carácter, en sus palabras, en sus propósitos. Pero Dios, para revelarnos la firmeza de su promesa, hizo mucho más que hablar. Y a pesar de que no miente, a pesar de que Él no cambia, Él ha hecho mucho más abundante de lo que se espera, mis hermanos. A pesar de ser inmutablemente fiel, Él hizo mucho más. A pesar de ser inmutablemente verdadero, Él hizo mucho más. A pesar de que no puede mentir, hizo mucho más. A pesar de que Él no es hombre para arrepentirse, Él hizo mucho más. A pesar, mis hermanos, de todas las inmutables excelencias de su santidad y ser, Dios ha hecho mucho más. El solo hecho de habernos dado su palabra ya es una ancla segura. El solo hecho de habernos dado su palabra es un ancla inmutable, mis hermanos. Pero Dios ha hecho más, es lo que nos está tratando de decir nuestro escritor. Pues a su palabra inmutable le agregó
un juramento inmutable. Y esto es evidente en el siguiente verso. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible. Esa palabra imposible, mis hermanos, es la más imposible de todas las que existan. Trata de transmitir la certeza que solamente se encierra en Dios mismo, que se encuentra en Dios, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esto, mis hermanos, escuche bien. Esto nos revela el profundo deseo por vernos totalmente establecidos, firmes, convencidos, seguros, quietos. Su deseo es que nuestros corazones y pensamientos sean abrumados de consuelo y dulce paz. Este es su propósito. Al que está ansioso en esta mañana, al que está preocupado en esta mañana, al que tiene incertidumbres con respecto a su futuro, es para ti, a quien está hablando el Señor. Puede ahora percibir un poco más del peso de estas palabras, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, de su voluntad, interpuso juramentos. En otras palabras, nuestro verso está diciendo, para mostrarnos a nosotros la imposibilidad de Dios para fallar en lo que se ha propuesto hacer, agrega a la inmutabilidad de su voluntad un juramento inmutable. Por esta razón es que el verso 18 dice, para que por dos cosas inmutables, una es suficiente, mis hermanos, una era suficiente, pero Dios va más allá, para que por dos cosas inmutables, ustedes, mi iglesia, mi esposa, tenga completa certeza, seguridad de que no hay nada que les pueda robar esta bendición. Esto es lo que el Señor nos quiere dar a conocer esta mañana. Que nuestra alma sea nutrida de paz, de seguridad, de consuelo, hasta lo más profundo de nuestro ser. Aún en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de lo incierto. Pablo dijo a los filipenses, por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, por nada se preocupen, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El deseo profundo de Dios, mis hermanos, es que de nosotros, sus hijos, sean removidos todo vestigio de duda, toda forma de incredulidad, toda forma de ansiedad, de inquietud, de congoja, toda forma de preocupación, de intranquilidad. Y en su lugar tengamos paz, profunda y dulce paz. Y mira lo que Él ha hecho. Él te dijo, te bendeciré. Esto es demasiado para un pecador. Te bendeciré. Esto es demasiado para una pecadora como usted. Esto nos parece increíble ya. Señor, debes de estar bromeando. ¿Cómo puede el Dios de la gloria decirle al pecador, te bendeciré? Pero, para que no exista lugar para la duda, lo jura por sí mismo, para que por dos cosas inmutables tengamos un fortísimo consuelo. Pero como era de esperarse, aún tenemos problemas todos nosotros, mis hermanos, para asimilar lo que esto significa. Porque estoy muy seguro que al terminar este mensaje, muchos de nosotros seguiremos ansiosos. Seguiremos preocupándonos y quizás en el instante que yo estoy hablando, algunos de ustedes están pensando,
en los asuntos de esta vida. Esto es difícil para nosotros. Entonces, fíjese lo que el Señor ha hecho. Nos concede medios para alcanzar la plenitud de confianza, de seguridad que se ha propuesto que todos alcancemos. Uno de ellos es su palabra escrita. ¿Cómo podríamos afianzarnos, mis hermanos, con tal seguridad si no conoces aquella voluntad que ha sido revelada? Y además que esta verdad que ha sido sellada con un juramento. ¿Cómo podrías tener seguridad si no lees la Biblia? ¿Cómo podrías? Esta es la respuesta, es un medio para que se afiance el cristiano o la cristiana. Otro medio es la oración, mis hermanos. Hermanos, hermanas, todos aquellos que estén afligidos, que luchan con incertidumbres, con depresiones, con ansiedad, que viven desmotivados y que viven con un sentido de despropósito, necesitan ponerse a orar. Urgentemente. La oración no nos la dio el Señor para que busquemos solo cosas terrenales o para que eventualmente solicitemos algunas cosas. Todas esas cosas ya las puso al alcance de nosotros aquí en la tierra. Todas las cosas que tú necesitas y por las que la mayoría de la iglesia pide, ya las puso al alcance de nosotros. Solamente es cuestión de trabajar, solamente es cuestión de hablar, de negociar, no sé. En lugar de eso, mis hermanos, la oración es el brazo poderoso que se extiende hasta el cielo para obtener de Dios esa gracia necesaria que nos establece firmemente en su palabra, a pesar de las circunstancias que nos rodean. La oración es ese brazo que se extiende hasta el trono de Dios para tomar de Él y así experimentar en esta vida esa dulce paz que debe sobreabundar en todos nosotros. Esa dulce paz que debe sobreabundar en nuestros pensamientos al reconocer lo que Él ha hecho. Esta es una clara expresión, mis hermanos, de los medios que Dios se ha sido para ayudarnos en nuestra debilidad, para mantenernos confiando, para auxiliarnos en nuestra pronta disposición para dudar. Ahora observemos desde otro ángulo, mis hermanos, lo que esto significa. Decíamos, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios juró. Esto ya es suficiente. Pero Dios juró, esto es más de lo que se requiere. Esto es más allá de lo necesario. Es mostrar más abundantemente. ¿Y por qué razón juró? Para mostrar, como dice nuestro texto, para mostrar mucho más abundantemente a los herederos la inmutabilidad de su consejo. Al hacer esto, ¿qué es lo que está pasando? Hermanos, Dios mostró mayor importancia a nuestras infirmezas. Consideró como más importante considerar nuestra debilidad que sus propios atributos, que sus propias excelencias. Esto es increíble. Dios se tomó, no quiero decir la palabra la necesidad, la delicadeza para considerarnos a nosotros antes que a sí mismo. Hermanos, Dios tiene el poder supremo para demandar de sus criaturas inferiores, estos somos nosotros, lo que le plazca. Dios pudo haber demandado de nosotros nuestra confianza sin dar mayores explicaciones. ¿Por qué? Porque Él habla con verdad, porque Él no falla, porque Él conoce lo que está hablando, porque Él es sabio. Puede hablar en base a su integridad, en base a su veracidad. Él puede simplemente exponer, hablar, demandar de sus criaturas y punto, se acabó. Estamos obligados a obedecerle. Pero a pesar de ser el soberano Señor, no fue tan arrogante como para pedir, confíen en mí porque yo se los digo. No fue tan arrogante para decir, hagan y tal cual cosa porque así lo quiero, punto. Y tiene todo el derecho, porque es el creador, porque es el Dios soberano. No, mis hermanos, esto no fue lo que hizo. Él agrega un juramento para que esto sea como una ayuda a todos nosotros para poder confiar en Él. ¿Acaso no es cierto, mis hermanos, que muchos de nosotros hacemos precisamente lo opuesto? Con aquellos a quienes Dios ha puesto bajo nuestra autoridad. Por ejemplo, muchas veces nuestras esposas en algún malentendido
nosotros como varones, como esposos, respondemos con integridad de corazón, respondemos con la verdad, y si se nos demanda de parte de nuestras esposas mayor explicación, ya no queremos darla. Ya te dije que es la verdad. Así no fue. Si no me crees, es tu problema, punto. Te he hablado con la verdad, no te he mentido. Explícame esto y esto. Es tu problema si no me quieres creer. Dios no ha hablado así. Somos arrogantes, somos prepotentes y no consideramos a nuestras esposas para ayudarles, tal y como Dios lo hizo, a que se establezcan, para que se convenzan de la verdad y de la honestidad con la que hemos hablado y puedan confiar en nosotros. Muchas veces como esposos nos colocamos en una actitud quien ni el mismo Señor de la gloria se ha colocado. Dios ha hecho más que solo expresar la veracidad de su palabra. Ha hecho más que expresar la integridad con la que Él ha hablado. Ha provisto medios para convencernos de que nos está hablando con verdad. Ha provisto medios para ayudarnos en nuestra desconfianza. Es por esto, mis hermanos varones, esposos, que todos nosotros, los que somos discípulos de Cristo, debemos aprender del Señor. Si mi esposa me llama y me pregunta, ¿qué haces? Digamos lo que hacemos. Si nos llama y nos pregunta, ¿dónde andas? Digamos dónde andamos. Si necesita explicaciones, démosle explicaciones. Ayudémosle, así como el Señor nos ha ayudado a establecernos. Me gusta la frase, no sé quién la escribió, pero en el fondo de la publicación tenía un nombre ahí como vaquero. Él decía, me gusta que mi esposa me llame y me pregunte dónde andas, porque ella tiene el derecho a saber a dónde la llevo cuando no la traigo de la mano. Algunas madres, mostrando también la misma arrogancia con sus hijos, cuando han hablado con la razón a sus hijos, y ellos le preguntan o demandan a su madre alguna explicación, ¿por qué deben de hacer o no hacer tal cosa? La madre contestará, porque yo lo digo, punto, porque soy tu madre. Dios no ha hecho eso, mis hermanos. Dios no ha hecho así con nosotros. Aún, como decíamos, tiene todo el derecho. Aún cuando Dios mismo es el que habla con verdad, cuando ha hablado con veracidad, con integridad de corazón, cuando tiene la razón, consideró nuestra debilidad, consideró nuestra fragilidad, consideró más nuestras debilidades que sus excelencias, y con toda paciencia nos ayuda hasta el día de hoy a establecernos. Cuidadosamente nos ayuda a remover poco a poco de nosotros toda desconfianza, toda forma de duda, de incredulidad. El Señor está dispuesto cuando hay cosas que no entendemos, cuando aquellas cosas ponen en tela de juicio su palabra, viene en su espíritu, viene en la predicación, viene en la meditación de la palabra y se afianza nuevamente el cristiano. Que Dios nos pida que confiemos en Él ya es suficiente razón para nosotros, pero que agregue un juramento y que además nos dé medios para asegurarse que nosotros, sus criaturas, nos movamos en esa dirección, hacia la completa confianza en Él. Es fruto de su superabundante gracia, es fruto de su superabundante bondad para con nosotros. Esta gracia, mis hermanos, manifestada en esta buena disposición de Dios, debe revelarnos la atrocidad de nuestro pecado al desconfiar, al dudar de Dios, al ser impacientes. Es un pecado atroz, es un pecado horrible, cuando Dios ha hecho mucho más abundante para que nosotros seamos establecidos con toda seguridad. ¿Y cómo no va a ser una ofensa, mis hermanos? Dígame, ¿quién de ustedes es tan grosero que cuando pide 1 kilo de carne al carnicero, delante de él huele la carne, le da vueltas? No es que la tomamos, la llevamos a nuestros refrios, la preparamos y la servimos a la mesa y comemos junto con nuestros hijos. Confiamos totalmente en lo que se nos vendió. Muchos de nosotros no hacemos así con nuestros hijos al tomar a Dios y su palabra.
No hay excusa. El Señor, por medio del profeta Isaías, le dijo a ese pueblo rebelde en el capítulo 5, verso 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo ya no haya hecho en ella? ¿Qué más podría hacer que no haya hecho yo ya? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Si alguno aquí presente aún no confía en el Señor, o si alguno no confía en su palabra, o si otro aquí aún se mantiene titubeante entre seguir al Señor o no, si alguno a pesar del tiempo no se ha entregado completamente al Señor, déjeme decirle que el problema no está en Dios. Dios ha hecho suficiente. Dios ha hecho más abundantemente. Él ha hecho más de lo necesario. Ha obrado abundantemente. Entonces, mis hermanos, esto solamente revela una cosa: un corazón duro, endurecimiento del corazón. Y si sigues así, las advertencias de la Biblia son claras: te perderás eternamente. Y no fue porque quedó esto de Dios. La verdad es porque tú nunca quisiste. Ese fue el grande problema. Desde capítulos anteriores, la palabra de Dios, como un clamor suplicante, aún te dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y lo vuelve a decir. Algunos dirán: pero ¿no decíamos al principio que Dios hará todo y cumplirá todo cuanto se ha propuesto? ¿Cómo es entonces que algunos no confían en Él? ¿Cómo es que algunos no se han entregado a Él? Si Dios ha hecho uso de medios para que las personas crean, ¿cómo es que algunos terminan perdiéndose? Bueno, nuestro pasaje agrega una poderosa palabra que denota la particularidad de su promesa. En el verso 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos. Esto no es a los incrédulos. Esto no es a los de doble ánimo, a los fríos, a los herederos de la promesa. Los beneficios de esta promesa se limitan a los herederos de la promesa. Cuando Dios dio la promesa a Abraham, mis hermanos, la intención de Dios fue que serían bendecidos todos aquellos que son de la fe de Abraham. No conforme a la carne, o sea, no descendientes de conforme a la carne, sino conforme a la fe. Por esta razón es que solo los creyentes tienen el derecho a ser llamados herederos. En Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y a Abraham fue hecha esta promesa. Y todos los que desciendan conforme a la fe de Abraham son los herederos. Dice en el verso 9: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Verso 29: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si ignoramos esto, mis hermanos, seremos tentados a pensar que la intención de Dios para salvar a los hombres ha fracasado. ¿Por qué? Porque en muchos hombres la salvación es inefectiva. No importa cuánto Dios esté dispuesto a salvarles, ellos no se dejan. No importa si Dios les ha dado su palabra y aún les ha dado un juramento y aún les ha dado medios, con ellos no ha podido, pensamos. Pero la realidad, mis hermanos, de esta pregunta es que la intención de Dios para salvar es particular. La intención de Dios es que solamente su salvación es efectiva en los herederos. Pablo dijo en Romanos 9: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Estos herederos, mis hermanos, tienen la exclusividad de la promesa de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de hombre ni por sangre, sino por su espíritu. Todos ustedes, mis hermanos, los que poseen esta seguridad en sus corazones, deben asombrarse de Dios. Que esto sea una realidad particular, que esto sea solamente una promesa definida,
Deben asombrarse de Dios. Todos ustedes, los que abrigan esta esperanza, deben preguntar como Judas, no el Iscariote. Él preguntó: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo solo a nosotros y no a todos? Porque así lo quise, porque así me plació. Esta es una verdad que, además de asombrarnos, mis hermanos, debe humillar toda jactancia, toda forma de orgullo en nuestros corazones, y en su lugar ser llenado de humildad, de gratitud, de mansedumbre, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Ahora, muchos, al escuchar la palabra promesa, ven esta herencia como un evento futuro que pertenece solamente a la vida venidera. No es como un evento real en este día. ¿No es cierto que muchas veces estamos viviendo como a la expectativa de que algo en esta vida viene? Sin embargo, mis hermanos, esto es solamente una parte de la verdad, pero la otra parte de la verdad es que los que son herederos comienzan a vivir ya parte de esta herencia aquí en esta tierra. Y no me refiero a autos, casas, sino algo mucho más excelente y de valor eterno. Los que son verdaderamente herederos de Dios entenderán lo que a continuación voy a decir. El resto, ponga atención y examine su corazón. Esta herencia ha comenzado en esta tierra. Todos los herederos participan ya de esta herencia al ser regenerados. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo nuevos, una nueva criatura, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Sí, hay algo en el porvenir, pero hay algo que está sucediendo, que más bien sucedió en esta tierra. Los herederos participan de esta herencia al ser regenerados. Todos los herederos participan ya de esta herencia al ser justificados aquí en la tierra. Tito 3:7. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. Y esta justicia, hemos enseñado anteriormente, se refleja en una vida de santidad progresiva. Va en aumento y va en aumento. Esto sucede aquí, mis hermanos. No sucede un segundo después en el cielo. Todos los herederos tienen esto ya. Y asimismo, todos los herederos serán guiados por el Espíritu aquí en la tierra. Romanos 8:14-17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio, ojo, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. De esta herencia, mis hermanos, de estas gracias salvadoras en nosotros, están excluidos todos los incrédulos, todos los que han endurecido su corazón, todos los que tienen corazones de doble ánimo. A veces sí quiero servir al Señor, a veces no lo quiero, ahora sí, ahora no puedo. Qué bueno que tengo visita, no voy a ir a la iglesia. Doble ánimo. De hecho, el apóstol Pablo dice: estos necesitan ser lavados. Esto solamente es exclusivo de los creyentes. Es efectiva solo en los que su voluntad secreta Dios ha elegido para salvación. Muchos hermanos, muchos, falsamente se consuelan a sí mismos creyéndose salvos por el hecho de conocer algunas cosas de Dios. Ellos contemplan algunos atributos de Dios, como lo es el amor, como lo es su misericordia, su paciencia, su benevolencia y provisión. Y de aquí derivan su esperanza para salvación. Ellos conocen algo de Dios, estas cosas. Hermano o hermana, tú que me escuchas, este conocimiento lo puedes obtener sin venir a la iglesia.
Este conocimiento acerca de Dios lo puedes obtener sin ni siquiera haber abierto una Biblia en toda tu vida. Este conocimiento lo puedes tener sin habernos acompañado a un estudio bíblico. No necesitas nada de lo que hacemos aquí para llegar a la conclusión de que Dios es amoroso, de que Dios es misericordioso, de que Dios provee para sus criaturas. No necesitas una iglesia. De hecho, mis hermanos, muchos de ustedes saben de Dios lo mismo que una tribu aislada en una isla donde nunca ha penetrado el evangelio. Saben lo mismito. Ellos también saben que Dios es bueno, que Dios es amoroso, que hay un ser superior que provee, que ha diseñado las cosas con sabiduría, pero de ahí no pasa. ¿Por qué? Romanos 1, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es lo que los teólogos han definido como una revelación común, una revelación general, y esto es lo que muchos tienen. Tendrán mucho de este tipo de revelación, y su manera de vivir es un testimonio claro de que esto hacen. No hay poder para vivir como Dios espera. Se dicen cristianos, pero no pueden soportar el ritmo de la vida de los creyentes. Los creyentes se reúnen para orar. Los creyentes se reúnen para predicar la palabra. Los creyentes aman a sus hermanos. Los creyentes están dispuestos a dar la segunda milla cuando se requiere. ¿Por qué? Porque no va en contra de sus deseos. Todo cuanto la iglesia propone es de acuerdo a lo que ellos desean, a su nuevo corazón. Creen conocer a Dios, pero no pueden responder a sus demandas. Dicen creer en Cristo y se unen a las iglesias, pero no tienen la capacidad para someterse a ellas y vivir como un cuerpo. Pueden conocer mucho, pueden tener mucho de este tipo de revelación, pero es una revelación débil, infructuosa para salvación. Y tú que me escuchas, examina tu corazón. ¿Estoy hablando de ti? Mis hermanos, se requiere más que esto. Se requiere de una revelación especial. Se requiere de un testimonio especial en los corazones de que somos hijos. No venimos a la conclusión de que somos salvos porque creo que Dios es amoroso, porque creo que Dios perdona, porque no. Eso no dice la Biblia en ningún lugar. Pero lo que sí dice, que esta seguridad de salvación, mis hermanos, no es la obra de la creación, no es la obra de tu conciencia diciéndote, sí eres, creo que sí. No es la obra de tus emociones cuando tienes ganas, cuando te sientes bien, cuando estás de ánimo. No es la obra de los hombres, mis hermanos. Es la obra poderosa del Espíritu Santo obrando en el corazón de los creyentes, que los motiva a seguir adelante. ¿Cuánto poder crees que se requiere para venir a orar los miércoles? ¿Cuánto poder crees que se requiere para levantarte de tu cama y orar? ¿Cuánto poder crees que se necesita para ponerte a estudiar la palabra de Dios? ¿Sabes cuánto poder se necesita? El mismo poder que se requirió para levantar a Jesucristo de los muertos. El poder del Espíritu Santo. No es cosa menor. Es la obra poderosa del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Romanos 8:16. Y el Espíritu mismo da testimonio, no tu conciencia, no las estrellas, ni el sol, ni unas cuantas cositas acerca de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si tú que me escuchas, mis hermanos, abrigas este tipo de esperanza, déjame decirte que tu propio corazón es el peor enemigo que enfrentas. La Biblia dice que el corazón es lo más engañoso. Por lo tanto, te animo en esta mañana, examina tus frutos.
Examina tu capacidad para obedecer la palabra, las exhortaciones de los ministros de Dios. Examina tu capacidad para desear las cosas espirituales. Examina tu capacidad para marchar con el ritmo de la iglesia. ¿Ahora te das cuenta que no tienes estas cosas? ¿O ya lo sabías? Entonces, no tienes nada. Solo abrigas una ilusión, una bonita y pasajera emoción que terminará en la más terrible de las decepciones. Cuando creyéndote salvo, cuando creyéndote estar listo para encontrarte con el Señor, resulta que te dicen: jamás te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. No puedes consolarte de ninguna manera. En todas estas palabras buenas que he predicado, no puedes encontrar consuelo tú. No hasta que vengas al Salvador. Hasta que vengas a ese precioso Jesús que estuvo dispuesto a derramar su sangre sobre una cruz para limpiarte. Hasta que estés dispuesto a decir: creo en ti, haz de mí, Señor, un nuevo hombre. Confiesa tus pecados a Él. Dale la espalda a todos esos deseos impuros. Dale la espalda a todos esos pensamientos inmorales. Apártate de toda forma de pecado, no solamente de uno, de todos. Cree que su sacrificio es lo único que puede limpiarte. Cree que la muerte es el único precio que puedes ofrecer a Dios. Que la muerte del Hijo es la única forma de ser perdonado, porque por su muerte Él pagó los pecados. Y si esto crees, y si aún tienes problemas, ora al Señor y dile: Señor, ayuda a mi incredulidad. Y entonces todos los beneficios de su salvación también serán tuyos. Pero por otra parte, mis hermanos, todos aquellos que conocen y que aman al Señor, no se asusten de estas palabras. El Señor dice: mas vosotros estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Yo sería un mal predicador si dejo a las ovejas del Señor temblando en sus corazones, porque al final de cuentas son las únicas que tiemblan a su palabra. Ustedes no tienen problema con el Señor. Ustedes poseen esa seguridad en sus corazones. Contemplen lo que a Dios ha dicho. Si al leer este pasaje tu corazón se ensancha, mis hermanos, es porque es a ti de quien habla el Señor. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios ha hecho mucho más de lo que se espera, más de lo que esperas. Antes de que considerar sus excelencias, Dios consideró tu debilidad, tu fragilidad, para mantenerte firme, confiando. Y a pesar de que su palabra es inmutable y que no puede fallar, le plació agregar un juramento. Esto lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí, porque en verdad desea que por nada estemos afanosos. No desea que los suyos vivan ansiosos. No le place de ninguna manera que su iglesia viva preocupada, abrumada de incertidumbres, acongojada, desanimada. No es su deseo. Por esta razón es que en su buena voluntad nos ha dado todo lo que necesitamos. Su palabra, la oración, una iglesia, un grupo de hermanos que puede orar. ¿Para qué? Para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Aún en esta vida pasajera,
llena de dolores y de sinsabores, podamos avanzar completamente firmes, confiados. Póngase de pie, vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias. Y después cantaremos y nos despediremos cantando un himno. Señor Dios,